Le doy la bienvenida a este espacio a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Muy bien, y con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y a la audiencia de Mega Noticias MX, pues tú dirás, porque la verdad no creo que nos alcance el tiempo. Ya sé que no nos va a alcanzar seguramente, Juan María, pero a ver, el viernes llevábamos una primicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba hospitalizado. Mega Noticias fue el primer medio de comunicación en poder reportar esta situación. Y posteriormente, bueno, qué bueno que ya se está recuperando, qué bueno que está bien el presidente, pero el fin de semana, justo cuando hace su reaparición a través de sus redes sociales, habla de un testimonio, de un testamento político. ¿Qué me dices de esto? Porque hoy veo muchas plumas que escriben al respecto, Juan María, y bueno, a todas luces, pues lo pintan como algo inconstitucional, como si verdaderamente la Constitución no estuviera valiendo, y es ahí en donde se especifica qué pasaría en dado caso de que el presidente hiciera falta, Juan María. Bueno, la Constitución lo dice, ¿eh? Le guste o no le guste, los muertos ya no cuentan. Yo creo que la Constitución dice perfectamente que, pero mira, antes de caer en el testamento del presidente al estilo Hugo Chávez, Franco, que como tú dices nos han revelado algunas plumas, algunos observadores, ¿qué te parece si te digo lo que es el desastre de comunicación de este gobierno? Y empezando por el viernes, cuando nos dijeron desde el presidente de la República hasta diferentes miembros de su gabinete que había sido maravillosa la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien posteriormente, ella personalmente, su dependencia, la Embajada de Estados Unidos, aclararon que le expresaron al presidente de la República y a sus funcionarios ¿Su su preocupación? preocupación porque la reforma eléctrica sea un atentado contra las inversiones de los estadounidenses. O sea, un contraste completamente diferente entre uno y otro y que llevó inclusive a ser preciso desde el gobierno de Estados Unidos hasta la embajada. Uno. Dos, ahí te va el cóctel que se presentó entre viernes, el Venga. viernes sobre todo, fueron por lo menos 5 cosas. El presidente de la República en la mañanera, Magda, cierra diciendo textualmente, hasta aquí ya nos vamos porque el fin de semana va a ser muy pesado, nos vamos a trabajar. Así cerró la mañanera el presidente de la República. Nada de que era una revisión de rutina. Posteriormente, 4:15 de la tarde, el vocero nos sale con que el presidente estaba en el Hospital Central Militar para una revisión de rutina. A las 2 horas, Pero le el estaban haciendo el secretario, cateterismo. pues sí, pero a las 2 horas, mi querida Magda, aparece el secretario de Gobernación diciendo nada de rutina, fue un cateterismo que se le estaba realizando y que fue por una emergencia que se le llevó al Hospital Central Militar. Al día siguiente, el presidente de la República deja más dudas que nada frente a esto, dice que tuvo que acudir y que su médico, el que lo operó, cuando se le presentó el doble infarto, él y un militar estuvieron al pendiente de su desarrollo, que afortunadamente no necesitó STEPS, fue lo que dijo el presidente. Yo hasta estoy aprendiendo qué es todo eso, yo no sabía ni de qué se trataba, pero ya Ya te lo estás aprendí. enrolando en los términos. Pues sí, y total, 5 diferentes versiones completamente desajustado. Magda, es la salud del presidente de la República, que no haya claridad. Oye, en una de esas pudo ocurrir una desgracia, ¿eh? Y nos Es un están asunto de saliendo, seguridad nacional. así es. Déjame interrumpirte en esta parte, Juan María, porque me acuerdo perfectamente, y ahora que citabas también el tema de Estados Unidos, ¿no? Con la visita de la Secretaría de Energía. En su oportunidad, cuando también tuvo una intervención Joe Biden, lo primero que se dijo es, en este momento queda a cargo Kamala Harris porque se va a someter el presidente, y todo el tiempo hubo transparencia con su estado de salud, aunque realmente no era una situación mayor por la que estaba atravesando. Bueno, recordarás cuando entraron a intervenciones de este tipo Vicente Fox o Peña Nieto, que inmediatamente la comunicación fue en el mismo sentido. En este momento los poderes pasan al secretario de Gobernación Así es. porque los mandatarios estaban en un procedimiento, así les fueran a cortar una uña. Es un procedimiento en el cual se está haciendo algún trabajo médico que es importante. Y lo del testamento, a ver, Magda,
seamos claros, este presidente no respeta instituciones. El artículo 84 de la Constitución tiene claramente qué es lo que sucede ante la ausencia total del presidente de la República, sea por incapacidad personal o por desaparición física. O sea, por Y cualquiera de las razones, sí. ¿sabes qué? Queda ahí la duda, ¿no? Imagínate nada más, ¿qué hubiera pasado con este hermetismo? Si no se hubiera salido la información, si no hubiera salido la información a medios de comunicación, si no hubiera habido este post y demás, ¿qué hubiera pasado si algo de urgencia requiriera la atención inmediata del presidente en ese momento? Se me ocurre un culiacanazo, Juan María. Claro, no, por supuesto. ¿Quién estaba al mando en ese momento oficialmente? Hasta para que los mexicanos sepamos de qué se trata en Estamos ese enterados, momento claro. el rumbo del país. Y no se informó. Es más, todavía el secretario de Gobernación nos lo estaba informando como si el presidente se hubiera ido a tomar un helado. No nos estaba hablando de un procedimiento serio. O sea, no fue cualquier cosa, Magda, porque el presidente, él se despidió de la mañanera y dábamos por supuesto que estaba en su desayuno normal y lo más probable, si estamos en especulaciones, es que durante su almuerzo o cuando estaba ya en su oficina se empezó a sentir mal. Evidentemente mostró signos de preocupación que lo llevaron al hospital militar, que nunca, fíjate, nunca había sido ingresado al hospital militar. Él siempre había sido atendido en Médica Sur. Esa vez fue al hospital militar. Entonces, vamos a lo del testamento. A ver, el presidente de la República puede escribir los testamentos que sea, pero sin violar la ley, sin poner en duda o poner a discusión lo que ya se ha establecido a través de la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir. Ya me estoy cansando de decir esta frase en cada paso del presidente de la República, Magda. ¿Por qué Cada un que tenemos testamento, Juan María? Exactamente, porque él supone que sin él, sin su legado, el país se va a acabar, el país va a entrar en ruinas, cuando las ruinas ya las tenemos. Mira, hoy está la situación económica tan complicada que hasta en el Banco de México, Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, nos habla de que enero trae un proceso de inflación que por ahí va a llegar al orden del 7%. La fuga de capitales, la caída de los mercados en Estados Unidos, se dispara el dólar, los precios de la canasta básica disparados, la violencia sigue. Son 54 periodistas asesinados, mi querida Magda. 54 Híjole, periodistas han es sido una desgracia. asesinados. La periodista Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana, había estado en 2019 con el presidente pidiendo protección y no hubo tal. O sea, todo esto que sucede en el país, y nos vuelve a hablar el presidente de su testamento, que mira, choca hablar de Venezuela, pero fue lo que hizo Hugo Chávez cuando ya se le había detectado el cáncer. Determinó que quien lo iba a suceder en el mando de Venezuela iba a ser Nicolás Maduro. Así, en esos términos lo hizo el entonces presidente de Venezuela. Por allí, el cartonista Paco Calderón subió a Twitter el testamento de Francisco Franco en España. O sea, eso no se acostumbra en un país que tiene leyes que prevén todo esto. Está No, y que además clarísimo el artículo 84. le correspondería directamente al Congreso el poder determinar quién estaría sucediéndolo, en este caso en el poder, ¿no? Aunque, dicho sea de paso, pues sí, en un primer momento tendría que ser el secretario de Gobernación. Y escuchaba en la mañana una entrevista sumamente interesante en donde le preguntaban a un constitucionalista, ¿no? ¿Qué tal si de pronto el presidente, a través de esta carta testamentaria, dijera, oye, pues cambio al secretario de Gobernación? Algo que evidentemente no se puede hacer, ¿no? Pero que bueno, realmente no estaría de más considerarlo, Juan María. No, y a ver, recordemos que Morena no tiene la cantidad de legisladores suficientes, pero Claro. nosotros, tú y yo, hemos participado como meros observadores de relevos en gubernaturas, y normalmente el partido en el poder recibe la concesión de los demás legisladores para que sea el que haga la designación del sustituto o el gobernador que entra en turno. Eso ya lo hemos visto muchísimas veces en México. Tú imagínate que porque hoy por la mañana lo que decía, que va a dejar el testamento para que se descubra si le ocurre algo, si se muere en el curso de su mandato. A ver, Magda, ¿tú qué crees que va a pasar en un partido como Morena, en donde están en un choque tal
Ve las cosas que están pasando en el Senado, que están enfrentados ya con su Claro. coordinador Ricardo Monreal. ¿Tú te imaginas Hoy, lo que va a suceder? hoy justamente lo escribía Salvador Camarena, Juan María, y lo citaba muy puntual porque mencionaba que esta revelación va a marcar el resto del sexenio porque el presidente será omiso, ya lo ha sido en el pasado, y menciona que en transparentar su real estado de salud. Para muestra, ahí está la contradictoria y nada oportuna comunicación gubernamental sobre esta intervención médica, mutismo e insuficiencia informativa. Entonces, realmente no se va a conocer más sobre el estado de salud del presidente y ahora pone un ingrediente más a esta sucesión adelantada que ya se ha venido gestando pues desde un poquito antes, ¿no? Es que todo esto lo único que provoca es inestabilidad, lo único que provoca es una incertidumbre innecesaria. Porque, mira, nada más ve la división que ya existe en este momento. La mayoría señala que sería Claudia Sheinbaum Ujú, la ujú. designada. Yo estoy convencido, ya te lo he dicho en otras ocasiones, que es el secretario de Gobernación su caballo negro. Claro, No tengo sí, por la menor supuesto. duda de que Adán Augusto López Hernández es el hombre de las confianzas del presidente de la República. Lo acabamos de ver ahora que el presidente sufrió de COVID. Vimos cómo Así toda la es. confianza y el desempeño del secretario de Gobernación fue disciplina absoluta a los lineamientos del presidente de la República. Fíjate a dónde Así nos es. lleva a especular con algo tan importante en un momento en que traemos una incertidumbre en el proceso de inversiones en el país, en un momento en que traemos tantos problemas con la pandemia. Es generar un Pero caos que no se necesita. Pero espérame, porque no se está volteando a ver el mensaje fortísimo que está mandando a su base política, Juan María. Y ese mensaje para su base política es, una vez que yo falte, quien se determine que quede en mi lugar, él fue elegido por mí para que se quedara en Y ese aun- lugar. Evidentemente está dando todo su respaldo a su movimiento, eso me queda claro, ¿no? Pero así fuera Marcelo, así fuera Claudia, así fuera Adán Augusto, así fuese quien fuese, ahí está el respaldo prácticamente que él estaría dando entonces, o sea, por ese mensaje que acaba de dar, ¿no? Y por secreto que sea, ya sabes que siempre hay quien investiga y llega a las conclusiones. ¿Qué tal que sin que le pase nada al presidente de la República se revele quién es el favorito pensando Claro. en la sucesión del 2024, con el peso específico que Andrés Manuel López Obrador tiene en Morena y con el peso que tiene Morena pensando en la sucesión de 2024? O sea, por todos lados, lo que hizo el sábado pasado el presidente de la República y que refrendó esta mañana es completamente desafortunado, porque se va a investigar quién es el notario que se va a encargar, porque Claro. no dijo que iba a pensarlo, no, dijo, voy a hacerlo ante un notario público para que sea formal lo de mi testamento, cosa que pues realmente no tenemos por qué estar incluyendo en un proceso político que pues no hay necesidad, así de sencillo, Magda, no hay necesidad de esto que está haciendo el presidente de la República en un momento como el que estamos viviendo. Que lo importante aquí, y ya lo hemos mencionado, Juan María, es la salud del presidente, es un asunto de seguridad nacional. Lo importante es que siga estando sano, que esté bien, que continúe pues para poder concluir su mandato y mucho más, ¿no? Eso tendría que ser lo importante, lo elemental, y sale a colación pues a raíz también de esta declaración que daba el fin de semana. Juan María, otro tema de colofón que no puede dejarse pasar. Oye, el mundo se está tensando, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, Juan María, la situación con Ucrania, cómo entender este conflicto en donde ya está bien metido Estados Unidos, Rusia, en donde está planeando hacer esta invasión ya directa en Ucrania, bueno, mejor dicho, ya tiene un pie ahí adentro y que todo parece indicar que la geopolítica comienza ya a tener un punto de desestabilización importante. Y venimos de un fracaso diplomático la semana pasada, Magda, cuando estuvieron reunidos el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y no se logró nada en las reuniones. Fueron tres diferentes fases y no se avanzó absolutamente nada. La posición de Vladimir Putin sigue siendo determinante. Que Ucrania no esté coqueteando con la posibilidad de incorporarse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque considera que es una incursión de Occidente en los intereses que tiene Rusia, así se trate ¿Y sí? de otro país.
que es su vecino, Y ¿no? sí, Eso es lo que... Pues, es que ahí me llama la atención, Juan María, porque, a ver, hay que recordar que este conflicto estalla por allá del año 2014 y aquí tengo el acordeón cuando Rusia respondió militarmente al cambio de gobierno en Kiev. Y esto representaba una situación importante para Rusia porque estábamos hablando ya de antagonistas que estaban empezando a desestabilizar Rusia políticamente a través de opositores de Vladimir Putin, ¿cierto? sí, durante los primeros años de los 2000 estaba muy tranquilo Vladimir Putin porque el presidente de Ucrania estaba bajo las órdenes de Putin. Posteriormente viene el cambio, el presidente Zelensky es quien asume y no tiene la simpatía de Putin. Se produce en 2013 la incursión de Rusia y se anexiona Crimea, la península de Crimea, y esto va directamente a los intereses de Ucrania, que durante algún tiempo, siendo la Unión de Repúblicas Soviéticas, Crimea se le asignó. Sí le pertenecía a Rusia, sí había una inclusión, pero se le otorgó. Posteriormente se dan todos estos enfrentamientos y hoy estamos hablando de que en la frontera entre Rusia y Ucrania hay unos 120,000 militares que ha desplegado Putin. Y por lo que toca a Ucrania, países como Estados Unidos ya han hecho llegar material militar, hecho llegar armas para que se puedan defender. Pero fíjate qué grave es esto, Magda, porque lo que se observa es que Putin tendría diferentes opciones. Por ejemplo, llegaría inclusive a meter personal ruso a sus órdenes para comenzar una revuelta interna. Pero este es un tema sumamente complejo que tiene al mundo en vilo, mi querida Magda. Y del cual debemos de mantenernos pendientes. Ya estaremos conversando acerca de este asunto, mi querido Juan María. Nos faltan muchas aristas por poder analizar. Te mando un abrazo enorme y nos vemos y escuchamos mañana. Que tengas una espléndida semana y un saludo para la audiencia. Gracias. Nosotros hacemos un corte y regresamos para la entrevista del día.